De todo esto. Por supuesto, blindado por la intención manifestada por el gobierno de respetar a los jubilados en un reclamo histórico que de todas maneras se venía ya pagando, pero que ahora le va a permitir a un sector muy minoritario del grupo de jubilados, 6 millones y pico de jubilados, tener algo que sea un acto de justicia de parte del Estado. De todo esto habla Iván Jagroski. Así es, Víctor Hugo, se aprobó entonces, como decíamos ayer, adelantábamos que era sale o sale, con una mayoría muy importante, 56-11. Terminó siendo el resultado en el cual este megaproyecto de blanqueo, coparticipación y jubilados se aprobó en la Cámara Alta en el Senado de la Nación. Vamos a ver en principio el pago a jubilados, que lo que hace es declarar la emergencia en litigiosidad previsional, permitiendo al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagar los juicios por la mala liquidación de haberes. Esto lo explicó la doctora hace unos días atrás, de que le recomendaba a los jubilados no firmar nada antes de ver el revoque fino. Vamos a ver la placa número 2, que tiene que ver con el pago, que se va a realizar en dos partes, mitad en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas que se irán actualizando. ¿Por qué se irán actualizando? Bueno, uno supone, como veíamos hace unos días, Víctor Hugo, por la polinómica que salió en el boletín oficial, que actualiza por debajo de lo que debería actualizar o como estaba sindicado en los años anteriores. Esto, que creo que es uno de los puntos más oscuros que tiene la ley, que es la pensión universal a la vejez, que se van a poder jubilar hombres y mujeres que no tienen todos los aportes a partir de los 65 años, significa que se extienden 5 años, cobrando el 80% del haber mínimo. Esto significa, para el que no entiende, se extiende 5 años la jubilación para las mujeres y por el 80%, a diferencia de que si se continuaba, acá está el 80%, no el 100%, que si se continuaba la moratoria que venía del gobierno anterior, la realidad hubiese sido muy otra. Se prorrogó por 3 años la moratoria previsional para mujeres y por 1 año para hombres, con lo cual la pensión a la vejez no entraría en vigencia hasta el año próximo para hombres. Si usted está en edad de jubilarse hoy y no tiene los aportes, tiene 1 año más y ahí va a recibir la pensión universal para la vejez. Si es mujer, son 3 años más y ahí sí la pensión universal. Los recursos del blanqueo irán al FGS. También se habilita la venta de acciones que posee la ANSES, limitada a que la tenencia no sea inferior al 7% de la cartera. Esto es muy técnico, pero la manera de venderlas puede ser a través de una oferta pública de acciones. Pero eso, me decía mi gente del PRO, difícilmente sea vía venta de acciones porque, y cito textual lo que me decían, va a haber muchos funcionarios desfilando por tribunales durante mucho tiempo si se hace eso. Lo que sí se sabe es que se va a manotear dinero del FGS y que eso a, no sé, X cantidad de años, 2023 por ejemplo, había un estudio que lo decía, no iba a ser sustentable. El desafío del gobierno y de los que votaron esto es que el sistema siga siendo público de reparto, como dice la ley, y que sea sustentable, Víctor Hugo. Con respecto al pago, se va a realizar con los fondos que provengan del blanqueo, por eso se incluye también en esta ley el blanqueo, y se le da una afectación específica, es decir, que todos los ingresos que provengan del blanqueo se van a utilizar para pagar los juicios de los jubilados. Y en segundo lugar, se establece que toda la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser para pagar los juicios. Esto también es una buena noticia. Se establece que el fondo de los jubilados es para los jubilados. Recordemos que este fondo se utilizaba para pagar distintos programas de gobierno que nada tenían que ver con nuestros jubilados. A partir de la sanción de la ley de anoche, toda la ganancia del fondo, que es el fondo de inversión más grande del país, se utiliza para pagar el programa de reparación histórica. Como tercer componente, la ley establece una pensión universal a la vejez. Es un piso mínimo de protección para todos los adultos mayores, que es el 80% de una jubilación mínima. Existía una pensión universal que era a partir de los 70 años y por un menor valor. La pensión a partir de ahora va a ser a partir de los 65 años
y es tanto para aquellos que pueden haber aportado algunos años como para aquellas personas que no pudieron aportar. Y esto es muy importante, porque hoy Argentina tiene un 40% de trabajo informal, de trabajo no registrado, y nos parece muy importante que se establezca un piso mínimo de protección para todos los adultos mayores que hayan vivido en la Argentina. Esto, para ponerlo en términos entendibles, es similar a lo que es la asignación universal por hijo. El Estado decide no solo acompañar e incrementar la protección en los niños, que en este semestre hemos incrementado a 1.100.000 niños nuevos, sino que también decide cubrir los dos extremos de la vida donde más ayuda del Estado necesitamos. En este caso se trata de los adultos mayores. La habilidad de todo esto ha sido, por ejemplo, embarcar a los senadores que reciben el mandato de sus gobernadores con el 15% de la coparticipación, y entonces se aseguraron algunos votos. Algunos no entienden cómo esto puede haber sucedido, porque a nadie le resulta creíble que con lo que pueda venir de dinero del blanqueo, del que ahora va a hablar Iván, van a pagar nada, porque no, salvo que vengan 200.000 millones de dólares. Bueno, si vienen 200.000 millones de dólares, la verdad es que me pregunto de qué me disfrazaré. Pero si no viene esa cifra, ni por asomo, ni muchísimo menos. Si viniesen, por ejemplo, 20.000 millones de dólares, con 2.000 millones de dólares, ¿cuánto tiempo podrían sostener esto que dicen de las jubilaciones? Es una engaña pichanga, es algo que se hace para poder concretar lo que ahora menciona Iván Jagroski. Víctor Hugo, efectivamente no van a venir 200.000 millones de dólares, sería una gran noticia para la Argentina, pero no van a venir. El gobierno calcula más o menos 30.000 millones de dólares y los bancos suizos, según hablaba con lobistas de la City, están insistiéndole a sus clientes que que blanqueen el dinero, porque es un dinero sin repatriación. Ahí vemos las explicaciones del blanqueo. Va a tener vigencia hasta el 31 de mayo de 2017 y no incluye el ingreso del dinero al país, sino solo su declaración, sobre la cual se cobraría un punitorio. Acá es interesante tenernos 30 segundos, que es que el gobierno espera más dinero por bonos que por punitorio, que la gente que traiga la plata sea vía bonos, que sería como colocación de deuda o emisión de dólares en una tasa muy baja, que por punitorios. Fueron excluidos funcionarios públicos y los condenados por delitos tributarios con sentencia firme. En el blanqueo de capitales que estamos hablando, mientras vemos a Alfredo De Angeli en la Cámara de Senadores, que ayer lo aprobó por 56-11. Si el total es de hasta 305.000 pesos, se podrá blanquear a costo cero. Es decir, no va a haber punitorio, son más o menos 25.000 dólares, si no hago mal la cuenta en el aire de lo que estoy hablando. Mientras vemos atrás a Roberto Basualdo. Hasta los 800.000 pesos deberá pagarse un impuesto del 5%. Ve, Víctor Hugo, que no es, la verdad, una alícuota muy alta. Más de 800.000 pesos el impuesto del 10% hasta el 31 de diciembre y del 15% hasta el primer trimestre de 2017. Estos son los detalles de la ley de blanqueo y pago de jubilados. Bravo, Iván, se entiende perfectamente lo que ha sucedido y el tiempo dirá si tenemos razón de que este ha sido el pretexto para que se puedan blanquear capitales con la idea de ayudar de alguna forma a cumplir con los jubilados. El presidente de la República, les decíamos hace un rato, manifestó que si hubiera anunciado lo que iba a hacer, lo metían en un manicomio. Debe señalarse que alguien, sea persona o grupo, ha enloquecido desde una situación de abuso de poder incalificable, inimaginable en democracia. La democracia está virtualmente herida en estos momentos por la acción del gobierno con la pata judicial que corresponde. Cristina Fernández ha escrito algunos tuits, no sé si ya los podemos reflejar, pero les voy leyendo algunos. En Río Gallegos, abro mi computadora y accedo al portal de noticias de Infobae.